La verdad. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Entramos a este estudio de los temas varios. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo y muy común hoy en día en las calles: el ateísmo. Vamos a hablar hoy del ateísmo y el fundamento para esta enseñanza es el Salmo 14:1. Dice así el Salmo 14:1: Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esa es la actitud del necio que cree que no hay Dios. Corrompido, obras abominables y no hace el bien. Ahorita vamos a darnos cuenta, enfocados en dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esta es la actitud de ¿quién? Del ateo. Puse aquí una introducción breve, la leo. El propósito de este tema es concientizar a los ateos de que Dios existe y de que aunque no crean, hay un Dios. Algún día estarán frente a Él, pero, puntos suspensivos puse. Vamos a ver más adelante cuál es ese pero, por el cual algún día estarán frente a Dios. O sea que hasta el más ateo lo va a ver. El Salmo 14:1 en la TLA dice: los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida, todo lo que hacen es odioso, ninguno de ellos hace lo bueno. O sea que esa es la actitud del que dice que no hay Dios. Necio. En la PDT van pensando los insensatos sin tener presente a Dios. Se han corrompido y cometen crímenes horribles. No hay ni uno que haga el bien. Entonces tengamos en cuenta estas traducciones. Ahora vamos a ver las palabras claves. Necio, el código 5036 del hebreo naval. Del hebreo porque estamos en el Antiguo Testamento. Del hebreo naval. Insensato, perverso, especialmente impío, fatuo, insensato, loco, ruin, villano, perverso, necio. Póngale cuidado al significado de necio y ahora le voy a mostrar la lista de sinónimos. Otra palabra, corazón. 3820 es el código del hebreo lev, con B larga, al final. Dice así: también usado, entre paréntesis, figurado, muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto, de manera similar al centro de cualquier cosa, amorosamente, ánimo, arbitrio, atención, caso, corazón, cordura, cuidado, deseo, entendimiento, esforzado, gozoso, juicio, pensamiento, sabiduría, voluntad, voluntariamente. Habla de alma, ánimo, deseo, meditación, propósito, voluntad, entendimiento, espíritu. De todo lo que habla en cuanto al corazón. Dios, código 430 del hebreo Elohim, y habla del Dios supremo, grande, juez, poderoso, rey, la deidad, el único Dios verdadero, Jehová, el único Dios verdadero. Los demás son dioses con D minúsculas y son fabricados, criados o imaginados por los mismos hombres. Ahora yo quiero que veamos la palabra necio. ¿Por qué? Porque dice el necio. Aquí el caso es de que ese necio va asociado con el ateísmo. En la RAE, ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber. Falto de inteligencia o de razón. Terco y porfiado. ¿Qué es porfiado? Empecinado, insistente en lo que hace o dice. Mejor dicho, el necio es el empecinado en decir que no hay Dios. El ateo es un necio. Póngale cuidado a la lista de sinónimos. Esto es lo que dice los sinónimos de la Real Academia Española. Esto no me lo he inventado yo y va muy asociado también a lo que vimos ahora de las palabras claves del griego.
Y así dice la lista de sinónimos de los necios: tonto, imbécil, idiota, bobo, estúpido, zoquete, burro, memo, mentecato, zopenco, inepto, majadero, palurdo, ignorante, abobado, asno, badulaque, bruto, corto, cretino, fatuo, imprudente, incoherente, ingenuo, insensato, lelo, lerdo, mameluco, pasmado, simple, simplón, terco. ¿Cómo la deja lista? Esto le produce una hasta risa porque esto es tremendo. Entonces, imagine todos estos sinónimos para un ateo, que es un necio que dice en su corazón: no hay Dios. Para mí Dios no existe. Yo no creo en Dios. No creo que haya un Dios. Y aquí más adelante vamos a ver una especie de como excusa de un ateo. El hecho, póngale cuidado lo que he puesto aquí, el hecho de que usted diga: yo soy ateo, no creo en Dios o no creo que exista un Dios, eso no afecta para nada que Dios exista y que es real. Mejor dicho, que usted lo crea o no lo crea, eso no afecta a Dios, ni eso impide que Dios existe y que sea real. Mejor dicho, eso que usted diga que es ateo, eso no afecta ni a la creación siquiera. Usted solito es el que se hace daño. Ahora veamos la palabra ateo. La palabra ateo del latín ateus con H intermedia y del griego ateos, también tiene H intermedia. Vamos a verlo etimológicamente porque son dos palabras: ateos. A, sin, teos, Dios, sin Dios. Pero aquí tengamos en cuenta que es con D minúscula, porque aquí en la etimología habla de sin ningún Dios, mejor dicho, para él no hay Dios. O de cierta manera uno podría decir el Dios es el mismo para él, pues. O sea, que es lo que él piense, lo que él crea, mejor dicho. Pero es sin Dios, puede ser sin cualquier Dios, sin ningún Dios, mejor dicho, no cree en ningún Dios. La palabra ateo en la RAE, que no cree en la existencia de Dios o la niega. Eso hace un ateo. Yo no creo que Dios exista. No. Él dice no hay Dios. Sinónimos: incrédulo, impío, irreligioso, agnóstico, escéptico, nihilista, descreído, irreverente, hereje, gentil. Mejor dicho, si usted es cristiano, obviamente usted no va a ser un ateo, porque usted creyó en Jesucristo y usted creyó por fe en el Hijo de Dios, que es la imagen del Dios vivo. Entonces, hasta aquí el ateísmo es no creer en la existencia de Dios o negarla. Es no tener Dios, es vivir sin Dios. Mucha gente prefiere ser ateo o vivir sin Dios porque sabe muchas veces las demandas de Dios. Entonces, si yo tengo que dejar esto, si yo tengo que ser así, pero le digo, es su propio Dios, el mismo. Si usted es de los que dice, si Dios existiera, ¿por qué existe tanta maldad, tanta desigualdad? ¿Por qué el mundo está como está? Tenga en cuenta que Dios desde el principio nos dio la libertad de escoger. No es que no haya Dios, es que usted escogió no creer, es que usted escogió no obedecer, es que usted mismo escogió hacer lo que le dé la gana. Vamos a leer estos versículos que me parecen importantes para entender que cada uno escogió no creer en Dios, cada uno decidió no oír la voz de Dios, así como los que hemos decidido creer en Dios, creer en Jesucristo y oír su voz. Cuando llega el mensaje del Evangelio y usted lo rechaza, usted está diciendo, no, yo no creo. O sea que si esa es la palabra de Dios, yo no creo en la palabra de Dios, o sea que yo no creo que hay Dios. Génesis 2, versículos 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora vamos a Génesis 3:6. Esto fue lo que Dios mandó. Le mandó al hombre para que lo obedeciera.
Génesis 3:6, ¿qué pasó ante eso? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué hicieron ellos? Lo que comúnmente llamamos libre albedrío. Dios le dio el consejo y le dio la orden. ¿Pero qué hicieron ellos? Decidieron lo que a ellos se les dio la gana hacer. Eso es lo que prefiere un ateo, hacer lo que le da la gana, que creer en Dios para tener que obedecerlo. Deuteronomio 30, del 15 al 20. Póngale pues cuidado que si usted decide ser ateo o no creer que Dios existe, es porque usted solito lo decidió. Ya vimos que hay un Dios y hay un Dios que da órdenes, da consejos por nuestro propio bien. Deuteronomio 30, del 15 al 20, dice así: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Oiga lo que dice aquí: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Escoge pues. Entonces, ¿qué pasa? Dios aquí les muestra lo que deben hacer y dice acá: te mando. Entonces muchos ateos: a mí nadie me manda, yo soy mi propio Dios, dicen ellos, y no escuchan atentamente la voz de Dios, no creen. Ellos son los que escogen qué camino. Dios pone los dos caminos, el del bien y el del mal, el de creer o no creer. Si me crees que es la vida, ahí habla los consejos y los beneficios. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con la desigualdad de este mundo y dice que si Dios existiera, el mundo, ¿por qué está así? El mundo está así porque cada uno tiene la libertad de escoger desde el principio. Adán y Eva escogieron comer del árbol. Aquí Dios pone el camino del bien y del mal. La mayoría de la humanidad decidió escoger el camino del mal. ¿Y qué es el camino del mal? El camino de la muerte. Mejor dicho, el ateo que no cree en Dios está muerto en vida. Y normalmente esa es la condición del pecador que no cree en Cristo, que no cree en el mensaje del Evangelio, que vive sin Dios. Porque una persona pecadora, sin haber puesto su fe en Jesucristo, es igual que un ateo, vive sin Dios, vive de espalda a Dios, hace lo que quiere, se fabrica su propio Dios. Mateo 7, del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces mire que aquí pone otra vez las dos puertas y los dos caminos. Los pone a escoger, les muestra cuál es el bueno, cuál es el malo. Pero cada uno decide escoger. El que es ateo, lo escogió él. Nadie le predicó y le dijo: sea ateo para que entre al reino de los cielos. No, nadie le dijo eso. Fue su propia decisión. Esto es cuestión de fe, de creer. No necesariamente ser ateo es decir: yo no creo en Dios, Él no existe. Es actuar sin Dios. ¿Cómo actúa la gente de este mundo? Sin Dios. Porque el pecado no tiene que ver nada con Dios y Dios tampoco tiene que ver nada con el pecador. O sea que sin Dios, como dice Romanos 3:23,
Por cuanto todos pecaron, todos están lejos de Dios, todos están sin Dios por causa del pecado. Así que no es solamente señalar al ateo, es el que no ha puesto su fe en Jesucristo. Un pecador vive sin Dios, hace lo que quiere o decida, sin tomar en cuenta a Dios. O sea que eso es ser ateo también, sin Dios. Pero es que yo esto, lo otro, con Dios no sirve a medias. ¿Es o no es? Óigalo bien, las estadísticas más recientes muestran el crecimiento numérico de personas en conversión al ateísmo. Se habla de más del 10% a nivel mundial. El crecimiento es brutal del ateísmo. Cada vez la gente quiere tener que ver menos con Dios. Por eso acuérdese de la puerta estrecha. Pocos son los que entran. Pocos son los que entran por el camino de la fe en Dios y en el Cristo. Entonces, vamos teniendo en cuenta todo esto. Evidencia de la existencia de Dios. Obviamente, hay que mostrar evidencias. Algunas entre otras, puse entre otras porque hay muchas, sino que si las ponemos todas, mejor dicho, no acabamos. En el Antiguo Testamento, en Génesis, los capítulos 6 a 9, usted los leerá y se va a encontrar en el caso de Noé también. Éxodo 14, del 21 al 22, Primera de Reyes 18, del 19 al 31. Léalos para que tenga argumentos de que Dios existe. Muchas veces de manera clara Dios les mostró su existencia y ahora vamos a ver otras evidencias sobre la existencia de Dios según la Biblia. Mucha buena evidencia hay, sépalo y entiéndalo, mucha buena evidencia de la existencia de Dios. Primero, su existencia es claramente visible en el universo. Salmo 19 del 1 al 4. Se los voy a leer. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Los cielos y el firmamento hablan de la gloria de Dios y anuncian su obra, de que hay un Dios real que creó todo. Segundo, es claramente visible en la naturaleza. Romanos 1, del 18 al 22. Vamos a ver qué dice Romanos 1. Del 18 al 22 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué es un ateo? Un necio, que cree ser muy sabio por sus decisiones, pero mire la necedad. Dice que las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Todo fue creado por Dios. Mire la creación y usted mismo se dará cuenta. Tercero, la existencia de Dios se hace evidente en nuestros propios corazones. Lo dice la Biblia, Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Quién? Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Un versículo muy claro de la existencia de Dios y de su obrar aún en nuestros corazones. La manifestación evidente de que existe un Dios. Cuarto, en Jesucristo. Juan 14:9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesucristo es la manifestación del Dios invisible. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Evidencias claras, bíblicas. Ya la verdad, pues, si usted no lo cree, si usted se considera ateo y no cree en lo que estamos viendo aquí, es el problema suyo, porque esto es cuestión de fe. Está escrita la evidencia de que Dios existe. Hay o existe muchísima evidencia de que Dios existe. ¿Cuál es la pregunta? Señor ateo, ¿cuál es tu evidencia de que Dios no existe? Presentamos evidencia de un Dios real, de un Dios que existe, de un Dios creador, de un Dios que se manifiesta a través de su creación, a través de Jesucristo, en nuestros corazones de muchas maneras. Señor ateo, muéstrenos las evidencias de que Dios no existe. Todas las evidencias son claras y son manifestadas y registradas por el mismo Dios en su palabra. Póngale cuidado al ejemplo que yo puse aquí. De pronto es hasta chistoso, pero quiero que entienda de pronto el nivel de la necedad, como dice allí, el nivel de la tontería de un ateo para decir que no hay Dios. Es como el que coge un martillo para dar a su mano martillazos y pretende decir, esto no está pasando, no me duele. Y la evidencia es la mano hinchada, morada, fracturada o reventada y con sangre. Evidencia clara de que se cogió martillazos y es evidencia clara de que le está doliendo. Usted no es de los que va a decir, no me duele, cuando hay evidencia para que haya dolor. No es decir, Dios no existe, cuando hay tanta evidencia. No me duele cuando le está doliendo. Dios no existe cuando hay evidencia de que Dios existe. Por fe usted va a decir, no me duele, me va a coger a martillazo y no me duele. Eso no es así. Por fe creemos que existe un Dios y que Él se manifiesta y lo ha mostrado a través de su creación. Tenga en cuenta, se cree en Dios o se acepta por fe y no por vista. Es por fe y no por vista. Juan 20:29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado el que creyó en Dios sin verlo. Bienaventurado, contrario, maldito el que no cree. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. El premio tan grande de creer que hay un Dios que existe, la bendición más grande, y ese Dios que existe por amor mandó a su Hijo para que creamos. No se trata de probar que Dios existe, se trata de creer y aceptar por fe. O sea que si se trata de creer y aceptar por fe, si usted le predica a un ateo y le dice, no, yo no creo en Dios, listo. Usted no se vaya a poner a mostrar evidencias a un ateo que es necio, dice el necio en su corazón. No se vaya a poner a pelear. Es por fe, se trata de fe. Óigalo bien, se necesita la misma medida de fe para ser ateísta que para ser teísta. La misma fe que se necesita para creer en Dios es la misma que se necesita para no creer. Los ateos no pueden probar su afirmación. Ellos simplemente dicen, no creo en Dios, no creo que haya un Dios, pero ellos no tienen pruebas. En cambio, el creyente por fe tiene todas las pruebas registradas en la Biblia y en la creación. Es por fe. El incrédulo no tiene la fe para creer en Dios, y menos el ateo. El ateísmo no es comprobable y la existencia de Dios debe ser aceptada por fe. O sea que el ateísmo no tiene pruebas, simplemente es un decir, pero eso no excluye que haya un Dios. No me duele, pero eso no excluye el dolor. Ahí está. Póngale cuidado al comentario de la Biblia Diario Vivir. El verdadero ateo es o necio o malvado. Necio porque cierra los ojos a la evidencia
de que Dios existe, o malvado porque no quiere someterse a las verdades de Dios. No quiere someterse a Dios, no le interesa las verdades de Dios, no le interesa someterse a la fe en Jesucristo para que se salve, reciba el Espíritu Santo y crea en el Dios invisible. Nos volvemos ateos en la práctica cuando nos apoyamos en nosotros mismos más que en Dios. Se necesita ser muy necio para desafiar directamente a Dios. ¿Qué hace un ateo? Desafiar a Dios. Eso es lo que hace un ateo. Otro comentario de la Biblia, Dios habla hoy, de 1996. Más que ser una profesión de ateísmo, el necio niega o pone en duda que Dios intervenga activamente en los asuntos humanos. La consecuencia inmediata de esta negación práctica de Dios es una conducta perversa. Hemos dicho, la conducta perversa de un ateo: desafiar a Dios, que Él no existe. Job 22 del 13 al 14, Salmo 10 versículos 4 y 11, Salmo 36, 1, Salmo 73, 11, Salmo 94, 7. Estos versículos los han puesto allí el comentarista. Ahora entremos en las palabras claves que vimos al principio: necio, perverso, especialmente impío. ¿Qué es un impío? Un pecador. Entonces, ¿el necio cuál es? Es el pecador. El pecador prefiere vivir alejado de Dios. Amaron más las tinieblas que la luz. Corazón, alma, entendimiento, meditación, voluntad, espíritu, pensamiento. Dios, el único Dios verdadero, Jehová. Entonces, según las palabras claves, ¿cómo queda? Los insensatos, necios y perversos impíos piensan, dicen, sienten desde su alma, entendimiento, meditación, voluntad, espíritu y pensamiento, que no existe el único Dios verdadero, Jehová. Por eso no lo tienen en cuenta y hacen todo lo malo que les da la gana. Les queda más fácil decir que no existe Dios. ¿Esos quiénes son? Necios, insensatos, y recuerde la lista de lo que significa necio. Romanos 1 del 18 al 32. Es bastante largo para que usted lo lea, del 18 al 32. La culpabilidad del hombre tiene por título: entonces, después de todo lo anterior, ¿quién es un ateo? Vamos a ver quién es un ateo después de todo lo que vimos, después de las traducciones, de todo lo que investigamos, la RAE, los sinónimos, las palabras clave, los comentarios. Con toda esta información, ¿qué es un ateo? Un necio perverso. Óigale pues cuidado, señor ateo. Usted es un necio según la palabra de Dios y todo lo que investigamos. Es un necio perverso, ignorante, falto de inteligencia y de razón, terco e insistente, tonto, imbécil, idiota, bobo, estúpido, soquete, burro, mentecato, inepto, majadero, abobado, badulaque, bruto, corto, cretino, imprudente, incoherente, ingenuo, insensato, lerdo, mameluco, pasmado, simple, terco, impío, que en su voluntad es su propia voluntad, meditación en su propio corazón, en sus propios pensamientos, vive sin Dios, no cree en la existencia de Dios o la niega. Es escéptico, irreverente, incrédulo, hereje, gentil, impío, un pecador más, que cree que con decir que Dios no existe puede hacer lo que le da la gana porque no hay Dios. Miren nada más todas las características de un necio que dice ser ateo. Es la necedad más grande que puede existir. Esto da a entender que se necesita ser muy perverso, terco y bruto para negar la existencia de Dios y no creer en Él. Con tanta evidencia, pero escrito está, ahí lo leímos en Romanos, no tienen excusa. ¿Usted cree que porque dice que Dios no existe, tiene derecho a vivir como se le dé la gana?
No tienen excusa, dice la palabra de Dios, porque Dios se manifestó a través de su creación, a través de Jesucristo, a través de los que anunciaron su mensaje. No hay excusa para ser ateo. A mí me ha tocado casos y ateos que dicen, no, yo no creo en Dios, a mí no me hable. Eso no niega la existencia de Dios y la creación lo manifiesta. Me ha dicho, usted como creación de Dios manifiesta la gloria de un Dios real. Mire cada parte de su cuerpo cuando muestran la anatomía y todo su interior, toda la maquinaria del cerebro, todos los cables, la conexión del corazón, cada cosa, cómo se forma un bebé en el vientre de su madre, cómo se logra todo eso. Mejor dicho, eso demuestra que hay un Dios creador con la sabiduría, con toda la sabiduría que puede existir, mejor dicho. Yo coloqué aquí así como comenzamos, terminamos. ¿Cómo comenzamos? Lo recuerdo. Aunque usted no crea que hay un Dios, algún día estará frente a Él, pero ¿cómo comenzamos? Así. Entonces, Señor, estoy hablando de usted que se dice ser ateo. Aunque no crea que hay un Dios verdadero, algún día, yo lo estoy leyendo para leerlo como Dios me lo mostró en ese momento. Usted que dice ser ateo, aunque no crea que hay un Dios verdadero, algún día lo va a ver, algún día estará frente a Él. O sea que usted lo va a ver, señor ateo, lo va a ver sí o sí, pero será demasiado tarde, porque ese día será el del juicio del gran trono blanco. Usted, señor ateo, va a estar parado frente al gran trono de Dios, ese trono blanco, y va a ser puesto allí para ser lanzado al lago de fuego y azufre, al infierno. ¿Por qué? Por no haber creído que hay un Dios. Acuérdese que le dije, es cuestión de fe. Y que ese Dios demostró su amor enviando a su Hijo Jesucristo para que creyéramos en Él y conociéramos al Dios verdadero. Usted se remachó, se puso de necio en su ateísmo. Mire lo que le espera. Le espera al final del camino ver a Dios cara a cara. Ese día usted va a decir, ay, si era verdad. Pero ¿qué le dijo a Tomás? Bienaventurado el que creyó sin ver. Usted tiene que creer que hay un Dios sin verlo a Él. Él se podía manifestar, pero se trata es de fe. De la fe que te lleva a creer en un Dios invisible, de la fe que te lleva a creer en sus promesas y alcanzar la vida eterna, para no estar frente a este gran trono donde usted, sacando pecho y siendo necio, dice, no creo que exista Dios. Aquí, ese pecho que usted sacó para rechazar el mensaje del Evangelio y rechazar que hay un Dios verdadero, ese pecho se le va a desinflar delante del gran trono, porque allí Dios le va a decir, sí, soy real, y por no creer en mí, ni en mi Hijo, que es la manifestación mía, te vas para el infierno. Eso es así de sencillo, perdone lo crudo, pero es la realidad. Como dijo Jesús, creéis en Dios, creed también en mí. Creer en Cristo es creer en Dios. Es cuestión de fe, se trata de creer. El impío pecador es un ateo que vive sin Dios y hace lo que le da la gana, porque cree que no hay un Dios al que un día verá para rendirle cuentas y recibir el pago por sus pecados. Ese Dios es real y lo va a ver el ateo, al igual que el pecador, porque el pecador es igual que un ateo. El pecador hace lo que le da la gana, como si no existiera Dios. Por eso la esperanza del ateo, del incrédulo, del impío y del pecador es creer en el mensaje del Evangelio de Cristo. Es creer en el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo para salvación, para que esa alma no se pierda, no sea condenada al infierno. Porque el que no lo cree, solo verá la ira de Dios. Este juicio. Es obvio que un verdadero cristiano cree en Dios, cree que hay un Dios verdadero, obvio, ¿no? Le cree a Dios,
cree en el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Lo tiene dentro de él. Tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene el Espíritu Santo. Tiene al Dios Todopoderoso dentro de él. Yo lo tengo por medio de la fe en Jesucristo. Yo soy un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo. Le creo a Dios, creo en sus palabras, creo en lo que está escrito. Los versículos: Salmo 73:3, Salmo 92:6, Salmo 107:17, Primera de Samuel 25:25, Proverbios 1:7 y versículo 22, Proverbios 13:19, 27:22, Lucas 12:20, Salmo 10:4, Salmo 52 del 1 al 6, Job 22:13, Romanos 1:28, Efesios 2:12, Salmo 36 del 1 al 4, Salmo 94 del 4 al 8, Génesis 6, versículos 5 y del 11 al 12, Isaías 1:4, Job 15:16, Mateo 12:34, Mateo 15:19, Juan 3:19 al 20, Romanos 1 del 21 al 23, Tito 1:16, Tito 3:3, Apocalipsis 21:8, Romanos 3 del 10 al 12, Efesios 2 del 1 al 3. Estos son los versículos. Ya iba a acabar ahí porque siempre termino con los versículos, pero Dios le da a uno más todavía para compartir. El ateo vive sin Dios, no cree en el Dios verdadero y lo reconocen con su boca. El ateo lo confiesa, que no hay Dios, que no cree en Dios. Pero hay otros que aunque no lo digan, que aunque no lo confiesen, viven y se comportan sin Dios, como les da la gana. Recuerde que ateo es sin Dios. Salmo 10:4, Salmo 53:1. Estos salmos hablan de lo mismo que el salmo con que estamos estudiando, que es el 14:1. Son necios que dicen en su corazón, no hay Dios. Yo coloqué aquí estos comentarios de parte mía que dice: para que exista una pintura, debe haber un pintor. Asimismo, para que exista una creación, debe haber un creador. O sea que Dios es real, el creador de todo. Que todo fue creado de la nada. Si la nada es nada, la nada no crea nada. Así de sencillo, porque como el ateo también dice que todo salió de la nada. Si usted ve una pintura, entonces esa pintura se pintó de la nada, se pintó sola. No, eso no es así. Nada, óigalo bien, inexistencia total, nada es nada, o carencia absoluta de todo ser. ¿Será que lo que Dios creó no se ve, no es nada? Tiene hasta vida, habla de vacío, inexistencia. Entonces, para que tengan en cuenta estos daticos, al igual todos van a quedar en el video, para que tengamos en cuenta. Entonces, mire la triste realidad de un ateo. No creo en Dios. El hecho de que no crea que hay un Dios no quiere decir que no exista. Y lo más tremendo de todo es que al final de su camino, que se muera con su ateísmo o que se muera sin haber puesto su fe en Jesucristo, va a ver a Dios, lo va a ver en su trono de juez y va a ver cómo le muestra que Él es real, pero que por no haber creído y por haber sacado mucho pecho y sentirse muy orgulloso de ser ateo y de creer que no hay un Dios, de evadir la responsabilidad y las evidencias de que hay un Dios, cuando un ateo no tiene evidencias de que no hay Dios. Porque yo vi un comentario ahí de que para que un ateo muestre evidencias de que no existe Dios, tendría que haber recorrido todo el universo hasta el último rincón, cosa imposible. Y nosotros por la fe no necesitamos darle la vuelta al universo, simplemente creer y verlo en la manifestación de su creación y en ese Cristo que vino a partir la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. Espero que esto sea claro, porque el ateísmo cree, la gente prefiere no creer en Dios, prefiere no obedecer, prefiere hacer lo que le da la gana. Prefiere vivir en la oscuridad, en el camino ancho, en la vida de risas y alegrías,
para evadir la responsabilidad que hay un Dios. Dios les bendiga.